Como todos sabéis, el presidente de México quiere que el rey de España pida disculpas por la conquista. En fin, si tan importante es para ellos, pues nos disculparemos. Pedimos perdón por prohibir los sacrificios, el amancebamiento de menores y el canibalismo. Pedimos perdón por crear leyes de protección para los indígenas que prohibieron por primera vez la totalidad de la esclavitud de los indios en América. Pedimos perdón por llevar cultivos y alimentos nuevos que hoy forman parte de la gastronomía iberoamericana. Pedimos perdón por llevar animales de carga y liberar así las espaldas de los indígenas que antes hacían de mulos de carga. ¿Por qué López Obrador no le dice a Estados Unidos que pida disculpas por el robo de la mitad de su territorio y por el verdadero genocidio que los yanquis cometieron allí con los pueblos indígenas? No, porque AMLO jamás se metería con sus amos, como buen sumiso que es. ¿Cuándo va a pedir disculpas el gobierno de la República de México por 200 años de maltrato a los indígenas, de despojo de sus tierras y de hacerles la guerra a los mayas como en la guerra de castas del Yucatán, en la que luego se vendieron decenas de miles de indígenas como esclavos? Y todo esto a principios del siglo XX, o más bien, debería de pedir disculpas por los agravios que hoy reciben los indígenas sin que él mismo haga nada bajo su propio gobierno. ¿Quién va a pedir disculpas por las violaciones y los sacrificios humanos masivos que hicieron los mexicas en Mesoamérica antes de que llegaran los españoles? ¿Por qué una muerte producida por una espada española merece una disculpa, pero un sacrificio humano producido por una hoja de obsidiana no merece una disculpa? Lo que demuestra López Obrador es que no sabe ni lo más básico de la historia del país que está gobernando. O la sabe y lo oculta para sus planes políticos de adoctrinamiento y de pan y circo para una sociedad mexicana que cada día pasa más necesidades y que tienen un presidente que no les ha resuelto absolutamente nada. Cualquiera que sepa un mínimo de historia sabe que no tiene ningún sentido que el rey de España pida disculpas. Cuando Hernán Cortés marchó a México, no tenía siquiera el permiso del rey para hacerlo, ya que el gobernador de Cuba, representante de la corona, se lo retiró. Es decir, Hernán Cortés dirigió una empresa privada a espaldas del rey y desobedeciéndole. En consecuencia, el gobernador de Cuba, representante del rey, intentó arrestar a Hernán Cortés para evitar que conquistara México. ¿Por qué debería pedir disculpas el rey de España? ¿Porque uno de sus predecesores en el trono intentó detener a Hernán Cortés y de haberlo conseguido habría evitado la conquista? El rey de España no tuvo nada que ver con la conquista de México, así como tampoco el Papa. Por lo que, aunque Cortés hubiera sido el demonio que dicen, el rey de España seguiría sin ser responsable de lo que Cortés hizo en la conquista. Los tlaxcaltecas, totonacas, otomíes, huejocingos, xochimilcos, etc., aportaron soldados, armas y todo tipo de recursos a la conquista española de México. Los reyes de España, por el contrario, no aportaron absolutamente nada a la conquista de México. ¿Por qué es el rey de España el que tiene que pedir disculpas? ¿Pedir disculpas por no haber contribuido en nada para la conquista de México e incluso obstaculizarla? Además de que ya existe un tratado de olvido entre España y México que AMLO está violando con esta petición de disculpas. Sin embargo, AMLO no es ni mucho menos la peor fauna que tiene su partido, Morena. Uno de los frikis de este partido se dedica a hacer bromas con que hay que invadir España y hacer rey a AMLO. Nuevamente se repite lo de llevar la República a España porque eso de tener un rey en el siglo XXI es muy anticuado. En fin, si quiere podemos comparar con este señor los índices de desarrollo humano de monarquías como España, Reino Unido, Holanda, Noruega, Suecia o Japón con las repúblicas de México, Venezuela o Brasil, a ver quién está más en el siglo XXI. Otro aún más friki dijo literalmente que fuimos colonizados por la peor de las razas que son los españoles. Vaya, no sabía que los españoles éramos en sí una raza. Continúa diciendo que les pido a la coronilla española y a toda esa gente que se hinquen ante nuestro país. Yo no les pediría que pidieran disculpas, sino que se arrodillaran ante nuestro país, porque gracias a ellos estamos viviendo toda la corrupción, porque realmente nos colonizaron ellos, dijo el político mestizo hijo del conquistador español. Actualmente en México lo que más contribuye al PIB es la droga,
y los cárteles sobornan a los políticos. Eso en la época del Imperio Español no pasaba. Por lo tanto, esa corrupción no es herencia del Imperio Español. México solo ha sido parte de la primera potencia mundial cuando era del Imperio Español, y cayó en picado justo cuando se independizó de España. El friki añade además, los españoles están tan mal que hoy son uno de los pueblos más jodidos de Europa. España, aún dentro del desastre que fue entrar en la Unión Europea, es la quinta economía de toda Europa. Además, España tiene el doble de PIB per cápita que México, es decir, que cada español produce de media lo mismo que 2 mexicanos juntos. Así que si España está jodida, México con el gobierno de Morena ya ni te cuento. Para colmo, exalta la calidad de vida de los países colonizados por Francia o Reino Unido. Sí, claro, por eso en África se vive tan bien, porque fueron colonizados por Francia y Reino Unido en su mayoría. Es increíble el servilismo de estos indigenistas a las grandes potencias europeas. Dijo que los restos de Cortés son un foco de infección, que solo da pena y vergüenza en su país y que saquen esa porquería, ese puto foco de infección que mal nos pone. Propone también que, si pueden sacar a todos los españoles, que se encuentren aquí chupando la sangre. Es AMLO y sus diputados los que tienen que pedir disculpas a España por estos insultos. Son ellos los que deberían de arrodillarse y pedir perdón por ser tan indigentes mentales y también pedir disculpas a los mexicanos por avergonzarles internacionalmente con tales memeces. Por otro lado, el presidente de Perú, Pedro Castillo, llamaba felipillos a los indígenas que consideran traidores por aliarse con los españoles en la conquista, algo que también sucede mucho en México con Tlaxcala. ¿Traidores? ¿Qué lealtad le debe un tlaxcalteca a un imperio mexica que amenazaba con invadirle? ¿Qué lealtad le debe el pueblo de los Cañaris al imperio inca que mató a todas sus embarazadas? Que fueron traidores a su raza. ¿Se supone que los españoles, por ser europeos y blancos, tenemos que ser leales a franceses, alemanes o ingleses porque somos de la misma raza? Nunca jamás. Los tlaxcaltecas nunca fueron traidores porque nunca juraron lealtad a unos mexicas que tenían toda la intención de invadirles. En todo caso, los traidores bien podrían ser los mexicas al atacar primero a pueblos de su raza. Tlaxcala no es más que la cabeza de Turco. ¿Por qué los tlaxcaltecas son traidores y no aquellos estados donde proceden los totonacas, otomíes, xochimilcos, texcocanos, etc., que apoyaron a los españoles tanto como los tlaxcaltecas? Porque eso sería considerar como traidores a medio país, y para solucionar esto se vuelca toda la frustración de los perdedores en una sola cabeza de turco para poder simplificar mejor las cosas. El México de hoy trata a Tlaxcala como un nido de traidores a los que escupir en la cara. ¿Así pretendéis ganaros la lealtad de los tlaxcaltecas? Los tlaxcaltecas tienen que ser leales a quienes les escupen en la cara, pues ni lo fueron hace 5 siglos ni tienen por qué serlo ahora. Y aunque ahora se habla mucho de AMLO, recordemos que no está siendo nada original. En Hispanoamérica es realmente común que los presidentes tapen sus fracasos fijando la atención en España. Evo Morales dijo en un discurso que Europa le debe a América todo el oro y la plata desembarcados en Sanlúcar de Barrameda. Entiendo entonces que para Evo Morales es un saqueo cobrar impuestos, ya que todo ese oro y esa plata que España, entre comillas, se llevó de América era la recaudación de impuestos que todos los estados hacen en todo el territorio bajo su gestión. Entonces, todos los impuestos que van de todos los territorios de Bolivia hacia su capital deben ser un saqueo también, y entiendo que el señor Morales planea una devolución de todos los impuestos que La Paz lleva recaudando a todo el resto del territorio del país estos últimos 200 años. Para colmo, tiene la desfachatez de echar en cara a Europa que tenemos una aduana en la que le piden una visa para entrar. Señor Morales, si a usted le piden una visa para entrar, es porque a principios del siglo XIX su querido libertador independizó Bolivia y puso una frontera entre España y Bolivia que anteriormente no existía. Evo Morales dice además que el oro y la plata de América sirvió para desarrollar toda Europa. Teniendo en cuenta que Bolivia ha extraído mucha más plata durante el gobierno de Evo Morales que durante los 3 siglos de Imperio Español,
¿Cómo es posible que esos metales preciosos desarrollaran toda Europa y Bolivia siga en la miseria teniendo mucha más cantidad? Por lo demás, Evo Morales sigue la línea marcada del discurso indigenista de las élites anglosajonas contra las que dice rebelarse. En 1492 nos invadieron y llevamos 500 años resistiendo, cuando lo que debería decir es que España no habría tenido nada en América de no ser por los cientos de miles de indígenas que tuvo de su lado. Los indígenas que resistieron a los incas y los mexicas, la resistencia indígena fue la que se puso del lado de España. Ya que Morales está tan atento a las deudas del pasado, debería también reclamar a Perú la deuda sobre todo el oro, la plata, cultivos, etc., que recaudó el imperio inca en territorios de lo que hoy es Bolivia. Ya saben, de ese imperio incaico invasor del que tanto le gusta a Morales disfrazarse para hacer su propio circo. También Nicolás Maduro no podía faltar. Dijo: la corona española, en vez de seguir celebrando el 12 de octubre, debería pedirle perdón a los pueblos de América por el genocidio, por el holocausto que causó la corona española contra todos los pueblos indígenas, 80 millones de hombres y mujeres desaparecidos, asesinados. No sé en qué fuente se basará para decir que unos poquitos españoles mataron a 80 millones de indígenas. Seguramente se lo habrá dicho un pajarito. Para colmo, plantea crear un chiringuito encargado de descolonizar la patria venezolana. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que Venezuela sigue colonizada por España, pese a estar bajo el gobierno de Maduro? ¿Que Simón Bolívar nunca logró la independencia y por tanto la colonización sigue? También Maduro dice que el 12 de octubre debería ser un día de luto por los indígenas muertos. Y no, señor Maduro, el día de luto nacional de Venezuela debería de ser el día de su independencia, la cual consiguió el mayor asesino de indígenas y no indígenas de la historia de Venezuela, Simón Bolívar. En Perú, Pedro Castillo repite la misma versión de la historia que Evo Morales y todos los demás, que Perú tiene una historia milenaria en la que los indígenas vivían en armonía con la naturaleza hasta que llegó el malvado colonizador a explotar los recursos, a imponer castas y demás tonterías. Lo de siempre. Cuando los incas conquistan, están en armonía con la naturaleza, y cuando los españoles conquistan, es el malvado colonialismo. También exalta a Túpac Amaru II, que por cierto era un adinerado terrateniente mestizo, cuyo nombre real era José Gabriel, al que también apoyaron criollos, y todo fue por puro interés económico. Pedro Castillo miente diciendo que se trató de un movimiento de liberación indígena. Precisamente la mayoría de los que derrotaron a Túpac Amaru II eran indígenas del lado español que trataban de resistirse a ser parte del reguero de muertos que Túpac Amaru II dejó a su paso. Y en España los giliprogres, por supuesto, son iguales. Aquí tenemos una viñeta del diario.es comparando la disculpa de Merkel por el papel de los nazis en la Segunda Guerra Mundial con una corona española que prohibió por primera vez la esclavitud en toda la historia de América. Porque recordemos que el Tlatoani y el Inca tenían esclavos indígenas trabajando personalmente para ellos, y los reyes de España no los tenían. Cuando uno escucha estas cosas, no puede evitar sentir ganas de agarrar a todos estos indigenistas, llevarlos a lo alto de una pirámide y sacarles el corazón a todos para que experimenten de verdad lo que ellos dicen que son sus raíces. Cuando Orson Welles recitó por la radio la novela La Guerra de los Mundos, millones de personas creyeron de verdad que Estados Unidos estaba sufriendo un ataque extraterrestre. Como mucha gente no se detiene a pensar las cosas, sino que se las traga sin más, a nada que se lo presentes de una forma correcta, se pueden creer casi cualquier cosa. Si millones de personas se creyeron una invasión extraterrestre, ¿por qué no se van a creer que unos poquitos cientos de españoles cometieron un genocidio contra millones de indígenas que tenían fuerza suficiente para aplastarlos a todos? Me parece más creíble una invasión alienígena que la imagen de unos pocos miles de españoles logrando matar a millones de indígenas solo con espadas. Cualquier ignorante en historia podría desmontar el relato indigenista solo parándose a pensar y llegando a la conclusión de que todo lo que se plantea en esa historia que hicieron los españoles es sencillamente imposible de realizar. Si bien es verdad que el relato indigenista no olvida a los llamados indios traidores, sí que olvida que el imperio español duró 3 siglos porque tenía un amplio apoyo indígena.
Si todos los indígenas hubieran estado en contra de los españoles, como dice el relato de la resistencia indígena, el imperio español habría sido imposible. Los pilares del imperio español eran los cacicazgos indígenas, que eran los que mantenían al imperio a nivel local, ya que para los españoles todo ese territorio habría sido completamente inabarcable. Ya lo dijo el periodista mapuche Pedro Cayuqueo en su libro Solo por ser indios. Mucho mejor negocio culpar a los conquistadores y su barbaridad legendaria. Escuché decir una vez desde La Moneda, sede de la presidencia de Chile, no esperen que resolvamos en 4 años un problema que se arrastra por más de 500. Hay que ser muy cara dura. Mis disculpas nuevamente a España. Y es que cuando los políticos hispanoamericanos son incapaces de resolver los problemas que prometieron resolver en sus países, pues siempre pueden usar el comodín de España para justificarlo. Curioso que Singapur fue una pobre colonia inglesa llena de miseria hasta los años 60 del siglo XX y en unas pocas décadas tras su independencia lograron ser una potencia económica. Hispanoamérica, sin embargo, no puede ser potencia porque la conquistaron hace 500 años y después de esa conquista se transformó en parte de la primera potencia mundial. AMLO no será recordado por bajar la criminalidad, ni plantar cara a Estados Unidos por todos los agravios que le ha hecho y sigue haciéndole a México, ni por mejorar la vida de los indígenas, pero al menos será recordado por montar el mayor circo de toda la historia de México. Ya lo decían los romanos, pan y circo. Pan no hay mucho, pero en México y en todo el mundo hispano, circo indigenista hay de sobra para que el populacho siga como borregos al poder. Para colmo, coloca una pirámide que se ilumina por la noche como si de Las Vegastitlán se tratase. Solo le ha faltado colocar un casino en su interior y unas bailarinas en lo alto a punto de ser sacrificadas. Tenemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, que estaba adquiriendo bastante prestigio con sus investigaciones, convertido en el brazo político de la propaganda indigenista de AMLO. Todo ello para movilizar a las masas en torno al enemigo común que los anglosajones quieren que todos los mexicanos tengan, España. Nuevamente, otro presidente hispano, siendo vil títere de la agenda globalista y sus desvaríos, y con un montón de borregos detrás que han decidido comprar ese discurso en lugar de pensar por sí mismos. Igual que muchos giliprogres mexicanos que solo les molestan las empresas extranjeras en su país cuando éstas son españolas. Las estadounidenses no molestan, porque para eso sirve el indigenismo, para que los yanquis puedan ocupar el lugar de los españoles. Todavía queda mucho por hacer en lo que se refiere a refutar la tremenda ignorancia de estos sujetos que campa a sus anchas porque son pocos los que les contestan. Ni siquiera los youtubers más famosos de la llamada batalla cultural suelen salir a desmentir todas estas patrañas cada vez que hablan los indigenistas. Tenemos batalla cultural contra las mentiras de las políticas identitarias de todo tipo, pero no contra el indigenismo.